Muchas gracias, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 7 de marzo. Estamos saliendo, 6 de marzo, perdón. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Ha venido mucha gente al estudio. Hoy tenemos dos invitados. Voy a conversar con la diputada venezolana, la diputada transexual venezolana del Partido Voluntad Popular, Tamara Adrián, que nació Tomás Adrián, pero que desde 2002 es una mujer. Tamara Adrián, diputada venezolana transexual del partido de Leopoldo López. Y también voy a conversar con el sociólogo venezolano Luis Cedeño. Ambos están de paso aquí en Miami. Ambos piensan volver pronto, en los próximos días, a Caracas. Nos están viendo ahora mismo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Nos ve muchísima gente, más de la que habíamos imaginado en nuestros sueños más salvajes. Los ratings de febrero han sido espectaculares. Les hemos ganado a Univisión y a Telemundo en categoría espectadores masculinos. ¿Quién diría? En todas las edades. Gracias de corazón. Nos ven luego por YouTube centenares de miles de personas. Un programa promedio se ve por YouTube, no sé, 300.000 espectadores. ¿Por qué? Porque lo ven en todo el mundo, ¿no? Y hay latinoamericanos dispersos en todo el globo que extrañan, añoran a su país de origen y que quieren informarse viendo este programa. Gracias, gracias, gracias. Bueno, las dedicatorias de hoy son para una señora que nos ve en Gunma, Japón, Lidia Maya Sasaki. Gracias. Israel Garay, María Andrea de Villa y Ana Salvatierra. Ana Salvatierra, saludos de su hijo Artur. Bien, vamos a recorrer la actualidad. Hace minutos nada más el palurdo, el analfabeto dictador venezolano Maduro, bochorno para su país, oprobio para el mundo, desdichado accidente genético, dijo que, puesto que él no puede resolver la crisis en Venezuela, la va a tener que resolver Dios. Venezuela tiene una de las reservas de diamantes más grandes del mundo. Dios proveerá diamantes, oro, petróleo y riqueza para el pueblo de Venezuela y la felicidad social de todos y de todas. Dios proveerá. Amén. Digamos amén. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. A Dios rogando. Hijo del mazo dando, trabajando. Bueno. Yo jamás había visto una manera tan autoritaria de elevar plegarias, ¿no? Es decir, el dictador empieza a gritar, levanta la voz, conmina, exige, ordena a la gente decir amén. Dios proveerá. Yo no sé si Dios proveerá, ¿no? Dios, en su infinita sabiduría, dudo mucho que apruebe el gigantesco saqueo que han perpetrado en Venezuela Maduro y los suyos, ¿no? Dudo mucho también que Dios, en su infinita clarividencia, bendiga que Venezuela sea una narcodictadura o que los matones que usurpan el poder manden a matar a los muchachos libertarios, ¿no? O sea que si Dios provee, quizás se apiade de nosotros y mande a su baja policía a recoger a Maduro, para reunirlo con Chávez en el más allá, que es una reunión que tantos y tantos anhelamos en el mundo, ¿verdad? Una reunión largamente postergada. Dicho lo cual, otro desdichado accidente genético que le ha hecho un daño incalculable a su país Venezuela es la señora Delcy La Fea. Fea en todo sentido, pero fea sobre todo por dentro, ruin, abyecta, vil, una criatura despojada de cualquier átomo de bondad. Esta señora miente con descaro. A pesar de que los venezolanos se mueren de hambre, a pesar de que la economía está devastada, a pesar de que Venezuela tiene el dudoso mérito de poseer la inflación, la hiperinflación más alta del mundo, la señora quiere hacernos creer que los carnavales en Venezuela
empalidecen a los parques temáticos de Disney y Universal en Orlando. La gente goza con desmesura, dice ella. Que en estos carnavales se movilizaron 7.196.160 personas, es decir, casi 7.200.000 personas que le dijeron a la derecha extremista: quédate con tus crespos hechos porque nosotros nos vamos a la playa, a la montaña, a los ríos, a disfrutar de nuestros carnavales. Eso habla del espíritu de nuestra patria, del espíritu sano, del espíritu de la alegría, de nuestra fortaleza como un pueblo unido, bueno, disfrutando lo que tenemos derecho y agradeciendo además al presidente Nicolás Maduro que nos dio 2 días más para este asueto de carnavales. Bueno, disfrutando, dice ella, de las playas, las montañas y los ríos. En efecto, hay millones de venezolanos que se han ido a disfrutar de las playas, las montañas y los ríos en Colombia, en Ecuador y en Perú. Y en Chile y en Argentina y Uruguay. Sí, cómo no. Millones de venezolanos se han ido. No sé si logran disfrutar, cuestiono el verbo, pero a lo mejor hay un montón de venezolanos que pueden ir a las playas de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, ¿no? O de Salinas en Ecuador, o de Máncora en Perú, ¿no? O sea que para disfrutar lo más probable es que tengas que irte de Venezuela, y eso ya es una menuda desgracia, ¿no? Esta señora, Delcy la Fea, que siempre puede ser más fea, dice luego otra mentira colosal. Dice que en días pasados, con ocasión de los carnavales venezolanos, varias ciudades del mundo, Panamá, Madrid, Santo Domingo y sobre todo Miami, han sido absolutamente colapsadas, desbordadas por una invasión febril de venezolanos que vienen a comprarlo todo. Los aeropuertos internacionales se movilizaron más de 33.000 personas. Destinos en esta grave crisis humanitaria, destinos internacionales: Panamá, Miami, Bogotá, Santo Domingo y Madrid, entre los principales destinos. Bueno, eso desmonta todas esas matrices falsas que hay sobre nuestro país y que son matrices que buscaban la intervención internacional de nuestra patria, como fue derrotado el plan del 23 de febrero que bajo la falsa premisa de una ayuda humanitaria buscaba intervenir a Venezuela. Bueno, yo vivo en Miami y no he visto esa ola, esa invasión carnavalesca de venezolanos en los días pasados. No la he visto, no la he visto. Que hay muchos venezolanos en la Florida y en Estados Unidos, no cabe duda. Que la enorme mayoría de ellos trabaja durísimamente para pagar las cuentas, tampoco cabe duda. Yo soy testigo de todo eso. En general, los venezolanos que llegan aquí a Estados Unidos o a España o a países de Sudamérica y que gozan de un buen pasar, que pueden comprar tremendas casas, apartamentos de lujo, en general, no digo todos, pero casi todos, se han enriquecido, claro está, a la sombra del chavismo, ¿no? Han usufructuado de las políticas perversas cambiarias, de los dólares deliberadamente baratos, y han robado a invitación de la dictadura. La dictadura les ha dicho: tú eres mi amigo, y en premio a esa amistad, en recompensa, ven, róbame. Te voy a dar dólares ridículamente baratos para que tú puedas engordar tus bolsillos y luego, en un acto de gran patriotismo, puedas irte de Venezuela, y olvidarte de la suerte aciaga de este país y darte la gran vida en Madrid, en París, en Roma, en Londres. Ahí están los boliburgueses. Bueno, ya que estamos en Europa, en Ginebra, la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el cantante Bosé, en el concierto humanitario de Cúcuta el pasado viernes 22 de febrero, dirigió algunas palabras altisonantes, indelicadas, reñidas con la caballerosidad, porque Bosé, que en su día había sido íntimo amigo y confidente de Bachelet, y valedor de la señora Bachelet en sus campañas presidenciales, la había apoyado sin ambigüedades. Bosé, quizás al calor de la multitud, afiebrado por la multitud en Cúcuta, le dijo: mueva sus nalgas, señora Bachelet, mueva sus nalgas. Esta ya es una expresión
que carece de musicalidad, ¿no? Vaya usted a Venezuela. Mucha gente se ha enfadado con Bosé, mucha gente ha salido a decir que además la señora Bachelet no ha hecho una carrera moviendo sus nalgas, ¿no? Es una estadista, una defensora de los derechos humanos. Si me lo hubiera dicho a mí, la gente hubiera dicho es normal, ¿no? Bailey ha llegado a donde ha llegado moviendo sus nalgas, ¿eh? Bueno, pero se lo dijo a la señora Bachelet. La señora Bachelet, con mucho aplomo, por supuesto, no ha contestado, no puede dignificar, ¿no?, un comentario arrabalero de esa naturaleza, ¿no? Un poco chusco, un poco chusco. No todos envejecen bien, ¿no? La señora desde Ginebra no está apurada por ir a Venezuela, pero ¿quién podría culparla, no? No lleva prisa, entonces gana tiempo. Y entre que aplaza la cosa, ¿no?, porque ella en su día fue chavista, no creo que siga haciéndolo, pero en su día fue chavista, y derramó lagrimones cuando murió Chávez. La señora reporta las violaciones en los derechos humanos en Venezuela, pero las reporta con una frialdad, con una gelidez, que pareciera que estuviera leyendo el reporte del clima, ¿no? Mr. President, the situation in Venezuela clearly illustrates the way violation of civil and political rights, including failure to uphold fundamental freedoms and the independence of key institutions, can accentuate the decline of economic and social rights. It also shows how those swiftly deteriorating economic and social conditions give rise to even more protest, even greater repression and further violation of civil and political rights, a spiral of accelerating and strongly negative trends. No dice que Maduro es un dictador, no dice que Venezuela está secuestrada por una pandilla de ladrones, criminales, narcotraficantes. Se inhibe de decir todo eso, ¿no? No dice tampoco que Maduro y sus conjurados han mandado a matar a centenares de muchachos. De manera que su reporte es, a mi modo de ver, insuficiente, demasiado circunspecto, diría yo. Podría ponerle un poquito de pasión, ¿no? Luego la señora Bachelet dispara un dardo levemente envenenado contra la administración Trump porque dice, pero las sanciones tampoco ayudan. This situation has been exacerbated by sanctions, and the resulting current political, economic, social, and institutional crisis is alarming. The unprecedented numbers of Venezuelans compelled to leave their homes and country also has serious consequences across the region. But I will be further discussing this human rights situation among other countries on the 20th of March. Bueno, siempre es interesante ver a la señora que hace el lenguaje de la mímica, no sé si ustedes la siguen, porque yo siempre trato de entender, no alcanzo a descifrarlo bien, pero yo vi que aquí había un avión y aquí había una señora que iba al avión y luego ella decía no, la señora no se monta en el avión a Venezuela no. Eso es lo que yo vi. Bachelet no va a ir, el avión no despega. La señora decía, el avión está acá, no despega. Dicho lo cual, porque es importante traducir estas cosas, para que la señora está cumpliendo un mandato sutil de la Bachelet que le ha dicho, tú dirígete a Maduro y dile que yo no llego más. Mike Pence, que es un señor que parece extraído de la década de 50. Este señor parece que ha regresado de la guerra con Eisenhower, ¿no? Parece, ¿no? Parece que de pronto estamos 60 años atrás. Y Mike Pence es un señor honorable que desayuna leche con, ¿no?, tocino y huevos revueltos, salchicha, mucha grasa, ¿no?, mucho colesterol, un macho hacia la antigua, ¿no? Entonces Mike Pence sale a decir que les han quitado las visas a 77 venezolanos, prominentes, allegados, funcionarios, conchupantes de la dictadura, y con eso se acabó Maduro. Sí, claro. El gobierno estadounidense anunció el miércoles nuevas medidas de presión sobre el círculo más cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para forzar su salida del poder. El Departamento de Estado está anunciando hoy que Estados Unidos revocará 77 visas, incluyendo muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias. Vamos a continuar haciendo que el régimen de Maduro rinda cuentas hasta que la libertad sea restaurada en Venezuela. Señor Pence, yo aplaudo, por supuesto, su determinación por ayudarnos, ¿no?
Pero no va a ocurrir que, digamos, no imagino esta conversación. El general Padrino llama al general Suárez Chourio y le dice: Jesús, le han quitado la visa a mi tía, no va a poder ir a Miami a comprar en Dadeland. Y Suárez Chourio le dice: Vladimir, le han quitado la visa a mi hija y ya no va a poder ir tampoco a comprar en Aventura en Miami. Así que, como tu tía y mi hija ya no pueden ir a Miami, vamos a darle el golpe institucional a Maduro. No, no va a ocurrir. Estas personas van a dejar de venir a Estados Unidos, pero irán seguramente a Rusia, a China, a Turquía o a Europa, ¿no? Es decir, que eso provoque la estocada final sobre la dictadura de Maduro. Yo creo que son sanciones morales, de reprobación moral, de escarnio, de escarmiento. Pero habrá una relación causa-efecto entre te retiro la visa de turista y tú le das una patada a Maduro. Yo lo veo bien difícil, ¿no? Bien difícil. Ahora, si le van a retirar una visa a una venezolana que vive aquí, ¿por qué no comienzan con la hija de Chávez, que está en Nueva York, María Gabriela? Dicen que es la mujer más rica de Venezuela, posee billones de dólares. Es embajadora alterna ante Naciones Unidas. Alterna entre no ir y tampoco ir. Eso es lo que alterna, no va nunca. Bueno, Elliot Abrams salió también en televisión. Este es el hombre que dirige el despacho Venezuela. Y dijo que él cree que Maduro en una elección limpia no sacaría ni 15% de los votos. Exagera con desmesura. Sería un regalo de alguna manera porque, según las encuestas más recientes, he visto que cuenta con un 10 o 15% de apoyo. En última instancia es una decisión que deben tomar los venezolanos, pero es muy difícil para mí ver cómo un dictador como Maduro, que ha cometido tantos crímenes contra el pueblo de Venezuela, responsable de las violaciones de los derechos humanos, por el deterioro de la situación económica de Venezuela, puede desempeñar un papel en la construcción de una Venezuela democrática. Claro, es que ese escenario es poco creíble, ¿no? Que Maduro diga: ok, ustedes van a designar el árbitro electoral, ahora vamos a tener un árbitro confiable, van a ser elecciones transparentes, con lo cual reconozco que todas las anteriores fueron una farsa. Y yo me voy a presentar de candidato y ustedes van a contar los votos. Y si saco 8%, no hay problema, porque yo ahora me he convertido en un demócrata, ¿no? Voy a aceptar mi derrota, voy a felicitar al ganador, a María Corina, y después yo mismo voy a comprar las esposas para que me lleven a Guantánamo. ¿Será? ¿Eso será posible, viable, humanamente factible? ¿O de nuevo esto es Disneylandia? Esto es Disneylandia. Abrams habló también de los colectivos. Hemos visto al régimen, por ejemplo, en la frontera con Colombia el 23 de febrero usar pandillas armadas y colectivos en lugar de militares. No habrá estabilidad ni Estado de Derecho en Venezuela en el futuro si las pandillas armadas reemplazan el ejército como institución. Eso es algo que estamos defendiendo para el ejército venezolano. Es hora de que defiendan la Constitución venezolana. Sí, pero ustedes, señor Abrams, podrían hacer un poquito más para meterles miedo a esos matones motorizados. Ya usted me entiende, ¿no? Pero podrían darles una demostración severa, contundente de fuerza que los inhiba. Mientras ellos sigan recorriendo en motocicleta, disparando a sangre fría, matando a los muchachos, sin que nadie tome represalias, bueno, ellos son los amos y señores del asfalto en Venezuela. Este otro señor también ha salido de la década del 50, John Bolton. Este debió ser amigo de mi papá. Es pistolero. Siempre lleva el ceño fruncido, el rostro adusto, parece que ha dormido poco, que está vinagrado y que quiere invadir algo. O sea, que es mi amigo, es mi amigo. I'd like to see as broad a coalition as we can put together to replace Maduro, to replace the whole corrupt regime. That's what we're trying to do. Do you not see that the United States' support for other brutal dictators around the world undermines the credibility of the argument you're making? No, I don't think it does. I think it's separate. And I think, look, in this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan to have a completely democratic hemisphere. Esto es la razón. Estados Unidos ha despachado miles de soldados a Siria, a Irak, a Afganistán. ¿Por qué no podría liberar a Venezuela, que está en el corazón de América? Este es el vecindario. Somos todos vecinos. Y en una casa del vecindario resulta que hay un crápula que está torturando a su familia. Le está pegando, no le da comida, no le da medicinas.
la somete a toda suerte de humillaciones. El vecindario se tiene que organizar para liberar a esa familia del crápula, del secuestrador. En Fox News, que es una cadena muy amigable con el presidente Trump, el mayor general retirado Bob Scales dijo que si los cubanos, los espías cubanos quiero decir, ¿no? Porque cubanos es un gentilicio que alude a muchos individuos honorables dispersos en todo el mundo, ¿no? Pero los espías cubanos del G2 son la única razón que explica por qué no ha caído todavía el dictador Maduro. That the real heavy hand in all of this is Cuba. If Cuba wasn't infecting the intelligence and the defense apparatus in Venezuela, Maduro would have been gone years ago. Why are they doing that? Well, because Russia dumped them in 1991, and the only way Cuba has survived is through the largesse of the Venezuelan Marxist socialist regimes. And so, to be honest with you, Cuba's survival in many ways depends on propping up Maduro, and therefore that's why this whole enterprise by Cuba and Venezuela is so important. Not just to the Venezuelans, but it's important to the Cubans. Está muy bien informado este señor, porque si cae la dictadura venezolana, la dictadura cubana como mínimo va a temblar, va a temblar. Bueno, antes de la publicidad, desde La Habana nos llegó este mensaje grabado hoy, que es muy, muy inquietante. Lo que está pasando con los jóvenes, que están citando a los jóvenes, lo están haciendo comprometerse, firmar, que firmar para ir a Venezuela cuando haya falta. Son jóvenes que tienen familia aquí, son jóvenes que no están listos para ir para allá. ¿Por qué razón quieren que esos jóvenes vayan para allá, para Venezuela? ¿Por qué razón quieren sacarlo de aquí? ¿Por qué razón? No. Vamos a ayudar al pueblo de Maduro, vamos a ayudar. A acabar el pueblo de Maduro, que lo que está haciendo Maduro es una dictadura. Lo que está haciendo Maduro está mal, ¿me entiende? Eso está mal, muy mal. Interesante, interesante. O sea que estas dictaduras abominables, socialistas, bolivarianas, comunistas, aman tanto a los pobres que crean más pobreza para que haya más pobres, y aman tanto a los jóvenes que los mandan como carne de cañón a la primera fila de batalla, ¿no? Así son. Y los únicos que viven bien son ellos, los apandillados, los conjurados, la canalla esa. Publicidad, luego voy a repasar lo último que hizo hoy Juan Guaidó, que ha terminado la jornada en una iglesia, arropado por la feligresía, prolongando este gran momento de esperanza que ha invadido a Venezuela. Luego voy a conversar con una brillante y valerosa diputada opositora venezolana. Ella además es transexual, se llama Tamara Adrián. Y luego voy a conversar con un no menos brillante sociólogo venezolano, Luis Cedeño. Ambos están de visita aquí en Miami. Bueno, por cierto, estamos saliendo en vivo y en directo, no tengo que decir esto. Hoy es miércoles 6 de marzo. En un momentito voy a conversar con la diputada opositora venezolana Tamara Adrián. Ella además es transexual, es del Partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de Freddy Guevara y de tantos otros valientes. Y voy a conversar con un muy inteligente y muy valeroso también sociólogo venezolano, Luis Cedeño. Nos visitan ambos aquí esta noche. Antes quería terminar de reportarles la actualidad más quemante en Venezuela. La dictadura de Maduro ha cometido otro error conspicuo, diría yo, no menor. Le ha dado un plazo de 48 horas al embajador de Alemania, que es el país más poderoso de Europa, y que es el país que ha liderado la cruzada moral pro Guaidó y anti-Maduro en Europa, a despecho de España, Alemania de la Merkel. Le ha dado un plazo de 48 horas al embajador Daniel Martin Kriener para que se vaya. Lo ha declarado persona non grata. Lo que me lleva a mí a esta pregunta: ¿el embajador alemán Kriener obedece a Maduro u obedece a Guaidó? Obedece a Guaidó. Su gobierno reconoce a Guaidó, no a Maduro. Por lo tanto, si su gobierno reconoce a Guaidó y él reconoce a Guaidó, no tendría por qué irse, ¿no? Podría permitirse el gesto de firmeza de decirle a Maduro: yo no me voy porque usted no es el jefe de Estado y el presidente constitucional me pide que me quede. Claro, esto tensaría gravemente las relaciones entre Venezuela y Alemania, pero si yo fuera la Merkel, yo le diría: ¿sabes qué? No te apures en irte,
quédate en la embajada. Eso sí, no te pasees mucho, ¿no? Quédate en la embajada. Pero vamos a desafiar al dictador bananero de Maduro, ¿ah? Sería interesante y vamos a ver cómo progresa esto. En el anuncio que fue publicado por la Cancillería venezolana en un comunicado, el gobierno le da un plazo de 48 horas a Kriener para abandonar el país. Mientras tanto, Estados Unidos, a través del consejero de Seguridad Nacional John Bolton, anunció que sancionará a las organizaciones extranjeras que ayuden a financiar el gobierno de Nicolás Maduro y, según dijo, su red corrupta. ¿Por qué se ensañan con Kriener y no con el embajador Silva, por ejemplo, de España, o con el embajador francés? Los tres estuvieron el lunes en Maiquetía esperando a Guaidó. ¿Por qué se ensañan con el alemán? Creo que porque de los países europeos el más activo, el más tenaz contra la dictadura de Maduro ha sido, sorprendentemente, Alemania, ¿no? Y el que había tejido una vasta red de aliados en Caracas es el embajador Kriener. Por lo tanto, embajador, yo le suplico que no obedezca la orden nula, vacía de legitimidad jurídica del dictador. El dictador no le da órdenes a usted. Usted se debe a la canciller Merkel. Y la canciller Merkel dice que el presidente constitucional de Venezuela es Guaidó. Quédese en Caracas, a ver si se atreven a tocarlo. No se van a atrever. A propósito de este incidente, Guaidó dijo unas palabras en la Asamblea Nacional hoy, miércoles. Hoy el régimen que no supra funciones, que no tiene cualidades, por cierto, para declarar persona no grata a absolutamente nadie, simplemente ejerce coacción, simplemente es una amenaza y así debe ser tomada por el mundo libre a un embajador y a un país, y que lo sepa Venezuela, que ha aportado mucho en materia de ayuda humanitaria, medicina. Pareciera que el régimen de Maduro no le perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela. Así que, para el mundo libre, para la democracia, para Europa, entienda que no es una declaratoria de persona no grata. No tienen cualidades para hacerlo. Maduro es un dictador, pero es un dictador profundamente estúpido y autodestructivo. Porque él tendría que simular que no es un dictador. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, si le da una entrevista a Jorge Ramos y Jorge Ramos le hace preguntas difíciles, el dictador las aguanta, las encaja con aplomo. Y al menos finge que no es un dictador, ¿no? Si luego los embajadores de Europa apoyan a Guaidó, él no termina expulsándolos, declarándolos persona non grata, ¿no? O sea, todo el tiempo, no sé si esto lo hace dándose cuenta, ¿no? Confirma que es un dictador. Porque solo un dictador se levanta en medio de una entrevista, destruye el material fílmico y roba la entrevista, ¿no? La anula. Y solo un dictador expulsa al embajador alemán de esta manera tan vulgar, ¿no? Tan vulgar, tan prepotente. Bueno, Guaidó dijo esto también hoy en la Asamblea. Dijo que la persecución, la intimidación no funcionan más en Venezuela. La buena noticia, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, es que no ha sido a través de la persecución que han podido con los valores del pueblo de Venezuela. No ha sido a través de encarcelar ideas, hombres, diputados, que han logrado detener el avance y la resistencia de valores democráticos. No ha sido a través de la amenaza que lograron el ingreso de parte de la voz de Venezuela. Y la prueba es esta. Aquí estamos, más fuertes que nunca, más unidos que nunca, pueblo de Venezuela, para lograr el cambio. El presidente constitucional Guaidó dijo también, y me pareció una buena frase, que solo hay una persona que es profundamente non grata en Venezuela y todo el mundo sabe quién es, ¿no? No tiene ningún tipo de cualidad para declarar non grato a nadie. ¿Todo el pueblo de Venezuela sabe quién es non grato aquí? El único non grato en Venezuela, y por cierto, en la región, en el mundo. Porque en todos los países donde fuimos, reconocieron la lucha democrática venezolana, que es un elemento constitucional. La alfombra roja no fue para mí, fue para el sacrificio de cientos de venezolanos, que hay un reconocimiento en cada rincón de este continente, del mundo.
Así que, señores usurpadores, los únicos non gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos non gratos que hay en este país. Es verdad, ¿no? Es verdad que la gran persona non grata, esto proviene de antaño. Fidel Castro en los primeros años 60 declaró al diplomático chileno Jorge Edwards persona non grata. Edwards no era embajador chileno en La Habana, pero creo que era primer secretario, y lo expulsó. Y Edwards escribió un libro testimonial de memorias, gran escritor Edwards, persona non grata. Pero la única persona non grata en Venezuela es Maduro. En realidad ni siquiera es persona non grata, es no persona non grata. Desgraciadamente no fue no nata, debió ser no nata, ¿verdad? No nata. Pero es no persona. ¿Por qué es no persona? Porque no se comporta como una persona humana, ¿no? No hay reservas de humanidad en esa persona. Es una persona profundamente inhumana. Gobierna de un modo inhumano. Masacra a los jóvenes de un modo inhumano. Entonces es una no persona non grata, ¿no? Y hace bien el embajador alemán en no apurarse en tomar el avión de regreso a casa. Le ruego que no se apure. Permítase desafiar el ultimátum que le ha dado Maduro. Guaidó está de su lado. Los que ayudan, como Alemania, sépalo, Venezuela, por eso lo expulsan. Los amenazan, porque eso debe ser tomado como una amenaza verbal. Eso no tiene ningún tipo de cualidad para poder ejercerse. Están amenazando a un país importante de Europa que está ayudando humanitariamente a Venezuela. Es importante que eso lo sepa el pueblo de Venezuela. Pero es importante también, señor presidente Guaidó, que nosotros, o sea, el mundo libre que está con ustedes, no tiremos la toalla tan fácilmente, ¿ah? Por ejemplo, es importante que usted diga cómo va a entrar la ayuda humanitaria. Ustedes dijeron sí o sí. Ahora nadie habla de la ayuda humanitaria. ¿Dónde está? ¿Y en qué condiciones está? ¿Y se va a preservar durante semanas o meses? Hay que diseñar un plan y hay que anunciarlo. O hay que sorprender a la dictadura. Pero tenemos que seguir hackeándola. Y por eso yo sugiero que el embajador no se vaya. Es decir, hay que confrontar a la dictadura. De modo que eso pueda propiciar quiebres en el seno de la lealtad militar al dictador. Bueno, vamos a la publicidad. Luego, primero la diputada opositora transexual venezolana Tamara Adrián, que yo creo que va a ser un gran testimonio. Está de paso por Miami Tamara Adrián. Y luego el sociólogo venezolano, también de visita en Miami, Luis Cedeño. No se pierda todo eso después de la pausa. Estoy encantado de contarles que hoy nos visita una diputada opositora venezolana del Partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, que además es transexual y es muy inteligente y muy corajuda. Se llama Tamara Adrián. Un aplauso para Tamara, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por la oportunidad de estar aquí con la audiencia y la teleaudiencia. Gracias, gracias. Qué honor recibirte. ¿Qué te trae a Miami, Tamara? Estamos en un proceso de encontrar vías justamente para que la ayuda humanitaria sea más efectiva. Oh, qué bueno. Sí. Si Trump te llamara y te preguntara, Tamara, ¿cómo hacemos para entrar con la ayuda humanitaria? ¿Tú qué consejo o sugerencia le darías? No le daría en este momento ningún consejo porque no quisiéramos abrir los ojos a determinadas fuentes y formas. Pero la ayuda humanitaria ha venido entrando durante más de 5 años a Venezuela y continuará entrando porque uno es indispensable en cantidades limitadas, por supuesto. Uno es indispensable frente a la crisis que prácticamente está agobiando a numerosas poblaciones vulnerables. Estamos hablando de niños con altísimos grados de desnutrición, adultos mayores con también altísimos grados de desnutrición, personas que viven con VIH, personas que tienen trasplantes, personas que tienen enfermedades crónicas o inclusive enfermedades agudas como cáncer de seno. No existe en Venezuela, por ejemplo,
tratamiento para cáncer de seno. Pero cuando tú dices que la ayuda humanitaria está entrando, bueno, lentamente, de una manera muy acotada, hace 5 años, me parece que eso no responde a mi pregunta. O sea, la ayuda humanitaria que se acopió en Cúcuta y en Roraima, no sé si 300, 400 toneladas, eso no ha entrado. Y dijimos no ha que entrado, iba a entrar. no ha entrado, debe entrar. ¿Te parece que debería entrar con soldados? Entiendo que debe entrar de cualquier manera. Es decir, Venezuela y la población venezolana necesita de esos insumos y tiene que haber alguna vía para que entren. Estoy de acuerdo. Cuando dices de cualquier manera, eres valiente. ¿De cualquier manera incluye también el uso de la fuerza militar, en tu opinión? Quisiéramos que no. La última opción que un demócrata entiende debe haber en un panorama político es la fuerza. Pero a veces para liberar a un rehén de su secuestrador hay que usar la fuerza. Y Venezuela es un país rehén. Si no usamos la fuerza, yo te pregunto con todo respeto, ¿de qué otra manera, Tamara, podríamos entrar con la ayuda humanitaria? Por eso dije la última opción. ¿Pero se te ocurre alguna penúltima o antepenúltima? Las penúltimas y antepenúltimas son las que estamos en este momento utilizando. Okay. Es la coordinación de la gente, el subirle la estima a la gente para tener un proyecto común, que cada quien se sienta corresponsable, no solo de la protección del presidente Guaidó, sino también de toda la República, y que cada uno asuma una función dentro de esta estrategia de liberación nacional. ¿Confías en la Cruz Roja de Venezuela? La Cruz Roja de Venezuela ha venido siendo una institución que por sus estatutos se ha mantenido o ha tratado de mantenerse neutral. Por ello ha sido criticada en algunas ocasiones, sí, y se han colado pues distintas versiones sobre el tema de por qué se ha mantenido en ese grado de neutralidad. ¿Pero tú sí confías? Esperemos que en la hora de las pequeñas, hemos dicho, y lo he dicho en alguna entrevista, que en momentos cruciales la Cruz Roja ha puesto la bandera de la Cruz Roja en su fachada. O sea que tú sí confiarías en alguien como Mario Villarroel para que él dirija la entrada de la ayuda humanitaria, o no estarías tan Creo seguro? que el tema de la Cruz Roja y conozco a Mario Villarroel, primero que nada. ¿Le tienes aprecio? ¿Lo respetas? Es alguien con quien se ha trabajado en los últimos años en condiciones, digamos, puntuales y sobre temas específicos de lograr con las uñas tratar de dar cierto apoyo a determinadas condiciones específicas de salud. Yo tengo versiones contrariadas sobre él. Alguna gente me dice que es un caballero, otra gente me dice que es cercano al régimen. ¿Puede un caballero ser cercano al régimen? Esta es una pregunta que no... Puede ser una antinomia. Yo no tengo una confirmación de que sea tan cercano al régimen como algunas personas lo han dicho. O sea que yo no diría sí o no hasta tener en mis manos una prueba. ¿Por qué la Iglesia Católica venezolana no dice ni pío? No, sí, la Iglesia Católica ha dicho muchos píos. Pero es más, ha dicho kikiriki y ha dicho todas las cosas. Ha venido sacando documentos año tras año, mes tras mes. Pero me refiero a la ayuda humanitaria de ahora. Sobre la ayuda humanitaria, eso es cierto. Me refiero a esto. A esta coyuntura específica, sí. No, digamos, yo no los vi en la frontera. Quizás porque no correspondía con ninguna de las reuniones episcopales. Quizás. Pero la Iglesia podría decir, dado que la ayuda no pudo entrar, dado que las partes en conflicto terminan quemando la comida, la dictadura y matando muchachos o dejándolos gravemente heridos, la Iglesia podía ofrecerse, ¿no?, para trasladar la ayuda, creo para que lo hizo. Yo porque hubo tantas informaciones en 3, 4, 5 días, pero creo haber escuchado algo así. Yo creo que no escuché nada, y sobre todo no había ningún curita diciendo yo me ofrezco a llevar la comida. Pues los curitas deberían estar en primera línea de batalla, además ellos no tienen hijos ni... ¿no? Supuestamente. Ah, bueno, es verdad. Supuestamente. Bueno,
¿Crees que el embajador alemán debería irse rapidito como le ordena Maduro o debería decirle... Debería quedarse, es un buen amigo, es una persona con quien hemos tenido una relación bastante ¿lo larga. conoces? Sin embargo, fíjense que recibimos hoy la información, antes de venir para acá, para el programa, de que desde Bonn le habían dicho de irse a consultas. Lo cual, sí, estoy de acuerdo con que debería quedarse. Claro, ¿no? Alguna gente piensa que el presidente Guaidó, que ha dado suficientes pruebas de valor, él está en tu partido, ¿no? Sí, él es de Voluntad Popular. Sí. Por cierto, ¿te sorprendió todo lo que le ha ocurrido a Guaidó desde enero para acá o tú sabías? No, en absoluto. ¿Tú sabías que él era tan grande como es? Sí, hemos sido amigos durante mucho tiempo, hemos estado en la directiva de Voluntad Popular durante muchos años. Es una persona que escucha, es una persona que actúa y es una persona abierta a la acción. Creo que tiene muchas cualidades que eran desconocidas para la gran mayoría de las personas, pero que de pronto aparecen por las circunstancias. Sí, a mí me ha sorprendido muy gratamente. Yo no lo tenía muy en el radar y es un gran líder político. ¿Te parece que él debería decir, habida cuenta de que la ayuda humanitaria no pudo entrar y fue un fiasco, habida cuenta de que hay de nuevo una situación de, digamos, empantanamiento, ¿no? La cosa está obstruida, atascada, no se ve cuál es la próxima iniciativa de Guaidó? ¿Te parece que él debería pedirle al mundo libre, porque creo que eso está incluido en la Constitución venezolana, que como está ocurriendo virtualmente un genocidio, un exterminio, que el mundo libre intervenga para proteger a la población civil indefensa? Hay una responsabilidad de proteger. Hay una responsabilidad y sobre todo con lo que ocurrió en el sur de Venezuela con la etnia de los Lemones. Ha matado a 25, ¿no? Sí. Hubo un cierto número importante, no solamente de personas heridas, sino de personas muertas, más un número indeterminado de personas desaparecidas. Creemos que eso es algo que debe preocupar de manera prioritaria a cantidad de organizaciones y de gobiernos que se dicen pro-indigenistas, los derechos de las comunidades originarias y creo que hay que ser coherente. Pero la pregunta era, ¿debería Guaidó pedir un auxilio, una intervención multilateral extranjera, por supuesto usando la fuerza, ¿no? Eso sería inevitable. ¿O prefieres que eso no ocurra todavía? De nuevo, esta que está aquí preferiría siempre que la opción de la fuerza fuese la última. Creemos que los venezolanos todavía tenemos la posibilidad de lograr el cambio sin una intervención Ojalá externa. eso sea posible, Tamara. Pero en eso estamos trabajando. Se ha venido trabajando, por cierto, con un cambio de paradigma que quizás habría que explicar. Antes la oposición actuaba con un juego finito, con juegos finitos. Para tal fecha o para cual otra fecha se va a lograr tal o cual hito. Sin embargo, cambiamos a un juego infinito, un juego infinito con múltiples actores, un juego infinito donde hay variantes y una especie de gran monopolio donde no hay finalidad, construyendo democracia en Venezuela. En ese juego infinito entramos en un proceso en el cual, por ejemplo, se cometió, y yo lo digo, y lo reconoció también el presidente Guaidó, un error en haber puesto el 23 de febrero como una fecha hito. Porque yo creo que ahí había 4 opciones. Una opción que era impedir la entrada, permitir la entrada y destruir la entrada, las dos se dieron parcialmente. Una tercera era permitir la entrada, incautar la mercancía y, en consecuencia, distribuirla. Y una cuarta que era permitir la entrada y permitir la distribución. En cualquiera de estas 4 perdía el dictador. Y donde más perdía era en la que tomó la decisión de actuar, es decir, tomar las fuerzas paramilitares, agredir a los indios pemones, agredir a las personas a través del uso de fuerzas paramilitares y de los grupos armados extra de Estado. ¿Por qué crees que perdió tanto Maduro? Yo no estoy tan seguro de que perdió. Porque
perdió desde el punto de vista internacional, pero no se supo cobrar. Es decir, la gente lo sintió como un fracaso, habiendo sido un gran éxito demostrar nuevamente hasta dónde estaba dispuesta la dictadura a llegar. Claro, entiendo. O sea, perdió, digamos, imagen ante la comunidad internacional. Y ante su propia comunidad. Queda como un Nerón 3 días bananero después que lo quema se todo. hizo, sí, 3 días después se hizo, por ejemplo, un estudio de opinión donde aparecía que su propio grupo estaba en contra de haber destruido la ayuda humanitaria. Pero no sé si perdió del todo porque reforzó la idea espantosa de que en Venezuela no se mueve una hoja si él no lo aprueba, ¿no? Reforzó la idea horrible de que las fuerzas militares siguen plegadas, leales a él. O sea, estamos esperando a que un general nos salve. ¿Habrá un general venezolano que nos pueda salvar, Tamara? Yo no pienso en que haya un general porque yo nunca he sido militarista. Ni yo. Creo que todo lo que me huele a bota militar desde mi juventud me huele muy mal. En consecuencia, para mí, yo lo entiendo cuál es la función de los militares y la entiendo solo dentro de los cuarteles. Comprendo, pero no confías en que ellos vayan a liberar. No lo quisiera. No lo quisiera porque eso significaría una especie de dictadura militar o un protectorado militar. Y entonces, si prefieres que no haya una intervención extranjera y prefieres que no haya una rebelión o un alzamiento militar interno, ¿qué escenario vislumbras o visualizas para derribar a Maduro? El escenario de continuar esa lucha con una pequeña ayuda de nuestros amigos son todo el grupo de Lima, nuestros ayudos es la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y todos los países, de los 60 y tantos países que reconocen a Guaidó, con la finalidad de que con la organización de la población venezolana se pueda llegar a ese punto de quiebre. Pero ese punto de quiebre, perdona que te interrumpa, tenme paciencia, ese punto de quiebre puede ocurrir sin intervención militar extranjera o interna, siempre y cuando 2 millones de venezolanos marchen a Miraflores. Es posible. 2 millones. Y que los primeros 10.000 estén dispuestos a morir. O sea, si hay un vigor, una resolución de 2 millones de ciudadanos que dicen vamos a Miraflores, cae Maduro como cayó Ceausescu, porque las fuerzas militares no disparan sobre 2 millones. O a lo mejor disparan y matan a 1.000. Sí, es posible que llegue un momento y creo que en esa hipótesis es muy difícil que ninguno de estos, quizás las fuerzas infiltradas cubanas sí, pero los militares venezolanos se atrevan a dispararle al pueblo. Por eso tienen tanta importancia en sus grupos paramilitares y en las fuerzas de ocupación. Esta es mi última pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu colega de partido, presidente constitucional Guaidó? Todos los días hablamos de alguna manera y siempre creo que vamos adelante, presidente, porque sí podemos lograr la democracia y la libertad para Venezuela. Yo creo que cada quien cumple una responsabilidad, yo cumplo la mía y lo único que le pedimos a cada quien es que cumpla la suya. Gracias por venir, estoy feliz de haberte conocido, te deseo todo lo mejor, Tamara Adrián. Muchísimas gracias. Una gran diputada, lideresa política venezolana. ¿Se dice todavía lideresa o se dice...? Ya es una palabra... Sí. Sí. De voluntad popular, una gran libertaria venezolana. Todo lo mejor para ti. Un aplauso para Tamara, por favor. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche el sociólogo venezolano, residente en Caracas, está de paso en Miami, Luis Cedeño. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Luis, bienvenido. Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. ¿Tú naciste en Caracas? Sí, caraqueño. ¿Qué año naciste? En el año 73. 73. Sí. O sea que el año 98, cuando Chávez fue candidato presidencial por primera vez, tú ya podías votar. Ciertamente, y no... ¿Votaste? Voté, pero no por él. ¿Por quién votaste? En ese entonces... Salas Romer, Irene Sáez. No, Irene Sáez estaba fuera ya de la contienda electoral, creo que era Salas Romer. Y nunca fui, digamos, aunque todos los sociólogos somos como de izquierda, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque dije, uy, si es sociólogo, seguro que fue chavista. Sí, no. Sí voté por la causa radical en su momento, por Andrés Velázquez, que creo que en ese entonces ganó, pero por alguna razón del contexto político fue Rafael Caldera el presidente en esa oportunidad. ¿Conociste a Chávez?
No, nunca tuve la oportunidad, ni creo que tampoco el privilegio. ¿Por qué habría sido privilegio? No habría ninguno, realmente. Y en los primeros años de su autocracia, ¿veías con simpatía sus esfuerzos por acercarse al pueblo? No, realmente es un tema... Yo trabajé para el gobierno hasta el año 99, ya era presidente, hubo esa tragedia en Vargas, horrible. Las lluvias y el deslave, la aluvión. Yo estaba trabajando en el censo, en lo que es el programa censal, y tuvimos que hacer el censo de desastre en Vargas, ¿no? Y fue realmente terrible, y ya la actitud del finado presidente dejaba mucho que desear por el trato de una tragedia que fue de unas magnitudes increíbles, inclusive yo diría más grande que, bueno, no sé si más grande que estamos viviendo, pero históricamente la más grande hasta el momento. Bueno, tú viste la entrevista con Tamara, Adrián, ¿no? Acá se acaba de retirar. Yo le pregunté si te llamara Trump y te preguntara, ¿conviene ya usar la fuerza militar para liberarlos? ¿Tú qué le aconsejarías? Te hago exactamente la misma pregunta a ti. ¿Qué le dirías al presidente? De nuevo, yo comparto la opinión de Tamara en cuanto que realmente ningún venezolano quisiera que llegara a una circunstancia de una intervención militar. ¿Estás seguro que ninguno? Bueno, quizá tú, pero ¿estás seguro que ninguno? Bueno, yo diría que no voy a generalizar, pero de nuevo, yo creo que es un tema que si los venezolanos resolvemos nosotros internamente, sería un gran ejemplo, ¿no? O sea, tú le dirías, señor presidente, apague los aviones, no encienda los tanques, no todavía. Y entonces él te preguntaría, pero Luis, ¿y entonces cómo lo van a resolver ustedes? Bueno, es el tema que nosotros, y vengo aquí justamente a tu programa, porque estamos promocionando todo el tema de cómo en la transición, ¿verdad?, puede haber justicia, ¿no? No, pero respóndeme la pregunta, sí. no me digas tu agenda. Yo te estoy preguntando, ¿cómo le responderías a Trump? Él te diría, ¿cómo lo van a resolver ustedes internamente? En la negociación. Por ejemplo, en todo el proceso que yo espero que esté sucediendo en Venezuela, tiene que haber una negociación que nosotros estamos realmente en la inopia, ¿no? No estamos al tanto, ¿no? ¿Una negociación entre quién y quién? Entre los políticos que están, entre la coalición dominante y, por supuesto, ahorita el gobierno legítimo de Venezuela que representa al presidente Guaidó. ¿La coalición dominante es la dictadura? Correcto. ¿No sería mejor designar la dictadura y no coalición dominante? Porque se habla, no es una dictadura para se habla de quebrar esa coalición, ¿no? De que los soportes que mantienen, ¿verdad? ¿Pero es una dictadura o es una coalición? No, bueno, es hasta el momento en que el 10 de diciembre, que ya se pierde legitimidad, obviamente entra el presidente Guaidó y asume sus cargos. El problema es que... No me has respondido. ¿Sobre qué es el particular? Si es una coalición... Bueno, no, en este caso es una coalición usurpadora que tiene claros rasgos de dictadura. Pero te cuesta un trabajo hercúleo decir que es una dictadura. No particularmente. Da la impresión de que agonizas antes de pronunciar la palabra. No. Es una dictadura, pero... Yo solo te estoy psicoanalizando sin cobrarte. Sí. Lo que pasa es que en todo este contexto, ¿verdad?, es que si logramos una negociación, ¿qué podemos nosotros ofrecer, ¿verdad?, para que estas personas se vayan, ¿no? Esa es la pregunta. Ok. ¿Va a estar complicado que tú convenzas a Guaidó de negociar con la coalición gobernante de Maduro? ¿Va a estar complicado? No con esa coalición, pero sí con lo que soporta esa coalición. O sea, que hay una cantidad de elementos que todavía claramente soportan a la dictadura. Pero tú quieres que Guaidó negocie con quién, entonces, que se siente a hablar con quién. Bueno, con las personas que soportan justamente a estos individuos que están en la cúpula, ¿no?, de la dictadura. ¿Quiénes serían? Menciona 2 o 3 nombres. Bueno, ahí están, por supuesto, Delcy, Arreaza, todos esos que son los sospechosos habituales que están justamente allí. ¿Tú quieres que Guaidó, el presidente constitucional, se sienta a conversar con ellos? Yo creo que eso sería un error capital, pero esa es tu agenda. ¿Y qué debería proponerles Guaidó? ¿De qué manera los convence a ellos, que son una camarilla desalmada, que no creen en la democracia? Correcto. ¿De qué manera los convence de que abandonen el poder? Bueno, en algún momento, de nuevo, ese es el trabajo de los políticos. Los políticos tienen que hacer... Pero es que eso no es un trabajo político, eso es un trabajo de hipnosis. Bueno, fíjate, yo lo veo desde el punto de vista de cómo nosotros avanzamos frente a una transición, ¿verdad?, que se tiene que dar, que se está dando, que la gente pensaba que no se iba a dar, hay que decir la verdad,
que además se logró con mucha planificación para llegar al punto que estamos ahorita. Pero tú sabes, yo creo que estás profunda, pero telúricamente equivocado, querido Luis Cedeño. Porque si ha ocurrido del 10 de enero para acá, que Venezuela tiene por fin un presidente constitucional, que 54 países lo reconocen, es precisamente porque Guaidó no se ha sentado a negociar, como se sentaron antes Julio Borges en Santo Domingo y muchos otros. Lo que ha hecho Guaidó inteligentemente es decir, yo ya no hablo más contigo, no hay nada que negociar, te tienes que ir. Es que las negociaciones pasadas estaban así totalmente desbalanceadas. Tú tienes que negociar en un nivel donde todo tenga que estar al mismo nivel. Cuando tú negocias y tienes a un dictador aquí y tienes a una gente aquí abajo, realmente no hay negociación. Cuando tú presionas y que se está haciendo la presión internacional, que se está haciendo la presión interna, la presión del pueblo venezolano, ¿verdad?, para que exista un cambio, entonces sí hay elementos de negociación y, en este caso, la usurpación tiene que cesar porque en algún momento se va a quebrar con la presión internacional, con la presión interna, que es la más importante que yo creo que hay que ejercer. Yo creo que tú eres una muy buena persona, pero que estás profundamente equivocado. O sea, creo que eres un buen hombre. Creo que cuando te mueras te vas a ir al cielo. Sí. ¿Ah? Sí, yo no, pero creo que tu agenda es profunda y radicalmente errónea, porque Guaidó ha dicho, yo ya no tengo nada que negociar con la dictadura. Si tú sientas a Guaidó a negociar con la dictadura, lo destruyes políticamente. Le harías el más caro favor que desea Maduro. Si Guaidó se sienta a negociar con la dictadura, con quien sea, cualquier representante subalterno de ella, tú destruyes la credibilidad, el capital político de Guaidó. Fíjate, en las transiciones que ¿comprendes lo que te he dicho? No, yo comprendo. ¿Y estás de acuerdo o en desacuerdo? No, estoy de acuerdo en el grado de que las transiciones se logran, ¿verdad? Y las no violentas, que es la que nosotros queremos, con negociación. La que tú quieres. Bueno, las negociaciones. Bueno, yo creo que la violencia que tiene un altísimo... caben muchos. Sí, las negociaciones... No me metas a mí en nosotros. No. Fíjate, en el caso de las transiciones violentas, tienen un altísimo costo social, ¿verdad?, en vidas humanas. ¿Fue altísimo el de Panamá? ¿Quieres que te diga cuántos soldados murieron? Bueno, murieron gente y ha sido costosísimo para nosotros también. Menos gente de la que murió en Venezuela. Correcto. Los 4 meses a mitad del 2017. No, y créeme, ha sido un altísimo costo social y de vidas humanas llegar al punto que estamos aquí. Pero entonces, ¿por qué dices que una transición violenta en Venezuela al estilo Panamá sería indeseable? ¿Por qué? Por el costo de vidas humanas, simplemente. Pero si el costo de vidas humanas prolongando la dictadura es altamente superior. También es cierto. Tiene que haber un momento justamente en que ese costo sea paliable de alguna manera. Queremos que la victimización cese. Digo, la victimización de que generan más víctimas en el proceso. En Panamá murieron 20 y pico soldados americanos y murieron 200 soldados panameños. Desde entonces, ya han pasado 30 años, Panamá es una democracia admirable. A mí no me parece un costo en vidas humanas espantoso, puesto que en Venezuela mueren millares de personas como consecuencia de la dictadura. Y ciertamente eso es lo que queremos cesar justamente en Venezuela. Y de hecho, todo este tema, de nuevo, si es violento, va a traer grandes heridas al país, que es lo que queremos evitar. Pero Venezuela ya vive una crisis violenta, Luis. Y ciertamente tú estás hablando de Venezuela abiertas. como si fuera el Vaticano. No. Ya hay violencia en Venezuela, ya se derrama sangre inocente todos los días. Ciertamente. Pero de nuevo, como decía Tamara, la última instancia que nos quisiéramos ver es ver un desenlace violento en Venezuela. Pero estás equivocado porque entonces tú dices que esa sea la última instancia, que es la única que va a funcionar, y antes probemos el diálogo, la negociación, que probadamente no funciona. Entonces le estás haciendo un favor a Maduro. Fíjate, Luis. si han pasado todos estos meses, desde el 23 de enero, bueno, ha pasado un mes y pico y tanto, yo creo que el presidente ha hecho un buen trabajo en no... ¿Quién es el presidente para ti? El presidente Guaidó. Ah, menos mal, ya. Ha hecho un buen trabajo en no desencadenar, ¿verdad?, una confrontación abierta entre venezolanos. Yo creo que si el mayor legado que puede tener el presidente interino... Pero estás equivocado. Él, cuando se juramenta el 23 de enero, él confronta a Maduro. Él no oye a voces como Ramos Salub, que le dicen, no te juramentes, tú no puedes ser el presidente constitucional encargado. Y él dice, yo me juramento porque me sale de los guindones, porque está en el texto constitucional y porque soy valiente. Confronta. Y al confrontar, hackea al dictador. Y eso ha sido muy exitoso. Y ha sido más exitoso en eso no generar un conflicto, ¿verdad?, armado en Venezuela.
que claramente están confrontadas. Yo creo que pero no es un conflicto armado. Una parte tiene todas las armas y la otra no. Correcto. Pero de nuevo, yo creo que si salimos de este gran atolladero que estamos ahorita los venezolanos y salimos de una forma pacífica, sin intervenciones militares, sin confrontaciones militares, sin muertos, ¿verdad? Ese sería el gran legado que dejaría el presidente Guaidó en este periodo de transición. Entonces, si él te llamara y te dijera, querido Luis Cedeño, ¿qué me aconsejas? Tú le dirías, habla, negocia, siéntate con Arreaza, con Delcy, con Jorge Rodríguez, negocia con ellos. Les diría que en el caso de la justicia transicional, que es una herramienta para la transición, ¿verdad? Pero no me estás contestando. Sí, le diría que negociara en la medida de lo posible. Con ¿verdad? esas personas. Sí, porque al final, fíjate, en las transiciones Pinochet, ¿verdad? Estuvo 10 años más como general en jefe de las Fuerzas Armadas. Pinochet hizo algo el año, a fines de los 80s, no sé si era ya año 90, hizo algo que Maduro no va a hacer jamás. Pinochet, un dictador, sí, pero que trajo una gran prosperidad económica a Chile, una gran. Tú vas a decir que no, yo te digo que yo sí. Yo sí creo que Allende sí. dejó a Chile en ruinas. Y Pinochet del año 90, Chile ya era una economía boyante. Pero a lo que iba, Pinochet perdió un plebiscito y entregó el poder. Tomó ciertos recaudos, se fue al Senado, pero perdió un plebiscito y entregó el poder. ¿Tú crees que Maduro reconocería perder una elección popular y entregaría el poder? No sé, quizás no, porque ya claramente el pasado, ¿verdad?, nos ha dicho que no. Obviamente no. De nuevo, la presión tiene que seguir ejerciéndose, ¿verdad?, internamente. Cuando tú decías, y yo creo que allí espero que ese sea el desenlace en el cual, ¿verdad?, miles, millones de venezolanos salgan a la calle, ¿verdad?, protesten, ¿verdad?, exijan la salida del dictador. Y en ese momento yo creo que no va a haber vuelta atrás realmente. Pero si Juan Guaidó se sienta a negociar con los hermanitos Rodríguez... No, después de eso. Es que en ese momento es que hay momentos históricos, momentos que se resuelven la vida de un país en pocas horas. Y es en ese momento donde justamente se da esa gran manifestación. Pero ya no me queda claro cuál es tu agenda. Yo te he preguntado, si Guaidó te pide ahora un consejo, tú le dirías... No, y yo se lo he dado, yo le he dicho. Conversa, negocia. No así específicamente, pero antes de ser presidente nosotros veníamos trabajando un proyecto justamente del tema de cómo avanzar después de la transición, ¿verdad? Porque no solamente podemos estar concentrados en este momento histórico que es importante, pero cómo logramos gobernabilidad posteriori, ¿no? Ese es otro problema, chico. Sí, Ese claro. es otro problema. Pero a mí no me hables acá de cómo va a ser mi vida cuando yo sea impotente. Bueno, ya yo veré. Claro. Ahora, no me hables de cómo va a ser Venezuela después de la transición. Ahora es cómo le ganamos a Maduro. Por y supuesto. tu fórmula es conversando, ni siquiera con él, sino con los alfiles de Maduro. No, conversando en el momento en que la situación esté tan crítica en Venezuela por la presión interna y el descontento social, que realmente sea necesario frente a un evento que esperamos que no sea tan violento, pero que pueda ser desencadenante en Venezuela, ¿verdad? De que, mira, puede ser, como tú bien decías, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de estos militares o varios militares le dicen al presidente, bueno, señor presidente, llegamos a una situación límite, usted tiene que renunciar y permitir entonces que avance una transición? En ese momento, ¿verdad?, ¿qué tienes que hacer tú? Tú te vas a tener que sentar con esos generales y vas a tener que hablar con ellos para ver cómo entonces pasas por lo que es la agenda que ha dicho el presidente, el cese de la usurpación, que sería ese momento, el gobierno de transición y anteriormente las elecciones libres que todos necesitamos para decidir quién va a ser el presidente. Pero es que tú estás embrollando las cosas. Lo único que tienen que hacer los generales, primero, es no decirle señor presidente a Maduro, porque Maduro no es señor presidente. Bueno, lo único que tienen que hacer es apresarlo y ponerse a disposición del presidente Guaidó. Guaidó no tiene que negociar con los generales. Ellos, justamente, en el momento, así lo veo yo, ese es como, puede ser un guión que yo quisiera ver en Venezuela, donde internamente podamos resolver esto. Claro. ¿Verdad? Claro. En el cual se sienten estos señores y digan, bueno, señor, este ya no es presidente, este señor ya está fuera. Pero tu guión es Disneylandia, pues Luis. Falta el pajarito de Chávez ahí en la foto, y el Papa, y todos contentos. Yo quisiera no va a ocurrir así. No va a ocurrir así. Bueno. Porque Maduro y su gente son una camarilla maléfica. No, y de eso no te lo niego. Hemos trabajado... Entonces, ¿para qué vas a negociar con ellos?
hay que negociar con lo que es las estructuras inclusive que se mantienen en el Estado a posteriori, que es el Estado mafioso. Hay que derrotarlos, hay que juzgarlos y hay que encarcelarlos. Cuando están en la cárcel negocias con ellos a qué hora quieren la comida, qué diarios quieren recibir y qué radios quieren oír. Bueno, al final ¿No te gusta mi agenda? No, podemos meter a todo el mundo preso, es la pregunta. Todo el mundo que estuvo con el régimen. No, todo el mundo no, pero a los 100, son más o menos 100 cabecillas de la dictadura, sí, en Guantánamo caben los 100. ¿Y qué hacemos con el resto de los venezolanos que apoyaron al régimen? Tenemos que vivir con ellos probablemente. Bueno, evidentemente si una persona fue chavista y quiere seguir siendo chavista y no ha cometido ningún crimen, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y justamente eso es lo que proponemos, que avanzando, ¿verdad?, podamos todos estar incluidos. No, es que no es lo mismo Maduro no es lo mismo que un ciudadano venezolano que votó por Chávez hace 15 años. Entonces, no hay equivalencia moral. Pero hay toda una estructura del Estado, ¿verdad?, que apoya el régimen, ¿verdad? Tú te vas a pasar la noche defendiendo a Maduro. Te has consagrado como el más ilustre mamerto venezolano. Eres un mamerto. No, bueno, y disculpa si realmente ¿Estás defendiendo a Maduro? No estoy defendiendo nada. ¿Le estás diciendo a Guaidó que negocie con Jorge Rodríguez y decir la fea? No, con ninguno de ellos. Yo lo que estoy diciendo es que en el momento de la transición con alguien vamos a tener que negociar. Porque ahí hay una estructura... Maduro que negocie con los jueces de la Corte de La Haya. Claramente, pero de nuevo, yo creo que en ese momento, si Dios quiere, ¿verdad?, y podamos resolver internamente en Venezuela estos problemas, hay una oportunidad de estar claramente todos los demócratas en el país y que necesitamos realmente a todos, Jaime. Realmente yo entiendo que bueno, mira, necesitamos a la gente aquí que vive en Miami regrese a Venezuela, los que viven en Madrid regresen a Venezuela, los que todavía estamos en Venezuela nos quedemos en Venezuela y ciertamente los que en algún momento apoyaron al régimen, mira, también de repente los necesitamos a ellos. No podemos estar en un ciclo de rabia, rencor y retaliación hacia un futuro, ¿verdad?, que puede ser muy prometedor, pero que tenemos que vivirlo nosotros los venezolanos internamente. Estás profunda y radicalmente confundido. No es lo mismo Maduro y Cabello que dos ciudadanos... Déjame terminar. Sí. Que dos ciudadanos venezolanos que fueron chavistas. Son cosas distintas. Los criminales que usurpan el poder, que tienen las manos manchadas de sangre, no son monjes de la caridad. Habrá que juzgarlos. Y aquí termino. Ya te tuve demasiada paciencia. He hablado 20 minutos contigo y has venido tú a defender una agenda que le hace daño a la oposición venezolana. Te estoy diciendo que tú has venido aquí a decir que Guaidó tiene que sentarse a negociar con la dictadura. Estás equivocado y la entrevista se ha terminado. Que Dios te bendiga y te acompañe. Un aplauso para Luis Cedeño. Yo te aplaudo tibiamente nomás. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Fue un poquito acalorada la entrevista, pero ustedes sabrán disculpar mi impaciencia, ¿no? Aquí están en juego vidas humanas en Venezuela, millares de vidas humanas, de los más indefensos, ¿eh?, de los niños, los ancianitos. Entonces, el mundo libre, o la América libre por lo menos, tiene una responsabilidad moral de proteger, de auxiliar a nuestros hermanos venezolanos, que están muriendo por millares, y con discursos bobalicones y gaseosos que apañan al dictador no llamándolo como tal, y que promueven el diálogo y la negociación, como si hubiera equivalencia moral entre el secuestrador y el rehén. Lo único que hacemos es darle tiempo al secuestrador para que prolongue la opresión. Hay que romper esa cadena, hay que liberar al rehén, y si para ello hay que usar la fuerza, no hay que tener miedo. Regresamos después de la pausa. Bueno, lo mejor en este programa es lo que ocurre en las pausas comerciales, lo que hablamos el público y yo, es fantástico, muy estimulante. Les cuento que mañana jueves y pasado mañana viernes no vamos a salir en vivo, tengo que hacer un viaje muy importante, pero vamos a cumplir con ustedes porque mucha gente nos había pedido repetir el programa con Nacho, el cantante venezolano Nacho, y con el gran periodista de origen cubano, que se ha convertido en una celebridad, Ismael Cala. O sea que mañana va Nacho y el viernes va Cala, y les ruego que me tengan paciencia, el próximo lunes estoy de regreso, Dios mediante. Ya regresamos.
Bueno, se ha terminado este programa, ha sido intenso, pero lo he disfrutado muchísimo. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos, nos ve tanta gente. De modo que este programa no lo hago yo, lo hacemos entre todos, ¿no? Y también lo hacemos a despecho de o a expensas de algunos invitados ininteligibles, intraducibles como el de esta noche, ¿no? Era infumable ese señor. Donde dije digo, digo Diego, ¿no? Bueno, yo solo espero que Guaidó ni Trump le hagan caso a los consejos de este caballero. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana.